Dos, Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a trabajar con la segunda parte de lo que iniciamos en la clase pasada. El día de hoy nos toca ver precisamente, después de haber aprendido que, por cierto, recibí sus trabajos y están muy bien hechos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar precisamente sobre la representación e interpretación de la información. Una cantidad inmensa de información, de datos. Ahora tenemos que convertirlos en una gráfica, pero existen diferentes tipos de gráficas dependiendo del tipo de variable. Por ejemplo, si queremos hacer una estadística sobre, por ejemplo, la edad o, por ejemplo, eh, el valor que tenga un grupo de personas, una población, por ejemplo, eh, de colesterol, hacer un examen por muestreo o etcétera, o también, por ejemplo, saber si alguien fuma o no fuma. Entonces, una cosa es que existen variables que son medibles y entonces se convierten en información que se puede medir. Y entonces para eso la estadística dice, bien, si vas a ser medibles, debes de utilizar precisamente un tipo de gráfica específico. O la otra situación es si son no cualitativas, sino cuantitativas. También, o sea, una persona, quiero saber si un grupo de personas fuman o no fuman, pues la respuesta sería sí o no y punto. Entonces, ese tipo de información se llama cuantitativa. Y entonces, para cualitativas, es decir, cuando hay números cuantitativos, cuando hay números, o cualitativos, cuando es sí o no, etcétera, se utilizan diferentes tipos de gráficas. No todos son iguales, no es recomendable. ¿Por qué? Porque de lo contrario no pierden la objetividad. Recuerden ustedes que aprender estadística para ustedes significa para alguna persona, ya sea superior, nuestro superior, el jefe o la jefa de enfermeras o el director, lo que sea, quieren saber cuál es el comportamiento estadístico de cierta población con respecto a cierta variable, etcétera. O a lo mejor quizá, como decía yo, nos toca interpretar alguna estadística. Bien, entonces en cualquiera de esos casos, lo que la estadística recomienda al final es de que se haga precisamente lo que marcamos precisamente en la foto, en la foto inicial de cuando empezamos esta presentación. Hablo precisamente de la agenda de trabajo. Si ustedes se van a la agenda de trabajo tiene dos puntos. El primero fue el que se cubrió sin mayor problema y el cual se refiere a la distribución de frecuencias, en la cual ustedes hicieron excelentes trabajos. Y eso terminó alrededor de la foto número 33. Luego viene un punto número 2 que está relacionado con lo que yo comento, que se llama representación gráfica e interpretación de información. Y eso lo vamos a trabajar a partir de la página 21. Yo ya se las mandé, esa página 21. Entonces ahora lo que voy a hacer es, me voy a la foto 34, me voy hasta la 34, donde precisamente vamos a empezar a ver exactamente, aquí tengo la foto 34, dice representación gráfica e interpretación. Esta se encuentra en la página 21. Yo les mandé esta hoja de mi libro o de nuestro libro, donde dice lo siguiente. Dice, una vez que se recogen los datos y se organizan en una tabla de frecuencias empleando métodos tabulares, el tercer paso es es representar, perdón, la información usando los métodos gráficos. Las gráficas
son la manera apropiada de presentar la información a los usuarios. Puede ser nuestros jefes, puede ser el público, etcétera. Dice al usuario y aquellos que de una o de otra manera también les sean relevantes. La gráfica de barras y las circulares son recomendables para variables cualitativas. Para las cuantitativas o el polígono de frecuencias y los histogramas, estos deben de contener un título que describe el estudio, la investigación, realizando la fuente que la generó, graficó y realizó el estudio, así como la escala empleada. O sea, es en términos generales una recomendación que dice, si es una variable y esa variable es cualitativa o es cuantitativa, debe haber un tipo de gráfica específico. Eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que vamos a hacer hoy precisamente es revisar uno por uno. Vamos a ver su libro en la página que sigue. Este libro, la página que sigue nos está comentando que es la página 22, donde ustedes pueden apreciar que hay diferentes tipos de gráficas. Vamos a ir revisándolas uno por uno. Quiero, por favor, que en su libreta vayamos anotando cada tipo de gráfica. Lo interesante es de que vamos a generar con nuestro teléfono en grupos de 4 personas, vamos a investigar cada una del tipo de gráfica. La checamos, vemos qué características requiere para poderlo utilizar y luego vamos a buscar un ejemplo de enfermería. Ya les comenté, por ejemplo, uno de ellos puede ser simular, pensar que tenemos 30 datos de personas que se les checó el colesterol o que se les checó el peso, la estatura, eh, que se les verificó a lo mejor cualquier otra característica. O, por ejemplo, si queremos saber de esas personas, si tienen, por ejemplo, eh, son las características básicas que ustedes toman para poder detectar, por ejemplo, la diabetes. O, por ejemplo, podemos pensar en el grosor de la cintura o cualquier otra cosa que les pueda ayudar. Pero ustedes tienen que pensar en un ejemplo que pueda emplearse en enfermería. Muy bien, vamos a ver entonces la número uno. La número uno, si ustedes ven en esa página 34 donde ya leímos, dijimos que había diferentes tipos de gráficas. Vamos a ver ahora la página en la foto 35, en la página de nuestro libro número 22. Vamos a ver la foto 35 y dice en la parte inferior 1.4.1, gráfica de barra, que es la primera que nos está comentando. Entonces, esa gráfica de barra la estamos viendo en esa parte y ustedes pueden apreciar el contenido. Pero la voy a ver aquí en el libro. Y en el libro dice lo siguiente: gráfica de barras consiste en un sistema de ejes coordenados, donde en el eje horizontal, el de las X, se presentan las variables y en el eje vertical o de las Y se representa la frecuencia absoluta. Recuerden, frecuencia absoluta. Dice, las barras son rectángulos cuya base es arbitraria y las alturas están en función de las frecuencias. Eso significa entonces que una vez que hemos determinado precisamente las frecuencias absolutas, nosotros podemos tomar con nuestra regla, con nuestra computadora, elaborar una gráfica de barras. Y entonces con los datos que obtengamos, que hayamos calculado
las frecuencias absolutas, etcétera, las tomamos y las graficamos. Y entonces nuestra gráfica, en esa gráfica de barras, se puede ver de estas tres maneras. Esta forma, esta otra, estas otras cuatro formas son precisamente las formas de las gráficas de barras que están en el 1.4.1. Insisto, dice, consiste en un sistema de ejes coordenados, recordando que los ejes coordenados son dos, el eje de las Y y el eje de las X, que son exactamente lo que tienen las barras. Y luego dice, donde el eje horizontal, o sea, el de las X, se representa la variable y en el eje de las verticales se representa la frecuencia absoluta. Entonces, eso quiere decir entonces que en el ejemplo que escojamos, cualquiera que sea variable, podemos nosotros decir que somos cuatro personas, vamos a pensar qué ejemplo podríamos poner. Y pueden buscar en internet, pueden buscar en su libro, pueden buscar un ejemplo. Oye, mira, aquí hay un ejemplo. Y por ejemplo, ustedes a esa información la pueden variar, la pueden ajustar a decir, oye, estos números que están aquí me suena, por ejemplo, a un nivel de colesterol, a un nivel, por ejemplo, de ácido úrico, a la estatura, al peso, pero que sean variables y que de esa manera se pueda precisamente la variable poderse llevar a cabo la estadística necesaria. Ya que elaboramos la estadística necesaria, que ya tengamos precisamente la información elaborada, entonces ya podemos elaborar la gráfica de barras. ¿Por qué? Porque nos piden la frecuencia absoluta, la cual vamos a calcular. Ustedes recuerden que la frecuencia absoluta la vimos precisamente dentro de la sesión anterior. Vimos eh, varios ejemplos donde aparece el cálculo precisamente de la frecuencia absoluta. Entonces, con el ejemplo que cada quien inventemos, ese grupo de cuatro personas puede ser de cinco. La verdad es que no tengo ninguna limitación a que ese grupo sea un poquito más nutrido. La idea fundamental es que todos se apoyen. ¿Por qué? Porque, se los comento, el examen es el día 3 de octubre, viernes 3 de octubre, que es cuando dura 3 horas la clase. A mí me parece excelente idea que quien planeó que el día 3 de octubre sea el examen. Y quiero comentar que el examen va a ser algo similar a lo que estamos haciendo. Yo les voy a dar un ejemplo, eh, 30, 40 datos, y ustedes me van a tener que agrupar los datos, primero con frecuencias, después las frecuencias, calcular precisamente la frecuencia absoluta, la relativa, etcétera, y después pasar a la elaboración de la gráfica. Y entonces dicen, oye, una gráfica de barras se recomienda que se utilice para el caso donde haya información que tenga una variable. Y dice alguien, ejemplo, una variable quiere decir números. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Entonces es muy importante ahorita que vayan tomando nota, que la 1.4.1, gráfica de barras, tenemos entre los cuatro o cinco del equipo, tenemos que buscar un ejemplo y repartirse el trabajo. Y antes de que me lo envíen con el nombre de los elementos del equipo, ustedes tienen que razonar y decir, oye, a ver, ¿qué entendiste tú? ¿Tú le entendiste bien? Miren, quiero ser muy directo con ustedes. He estado revisando los trabajos y he estado viendo que algunas personas están trabajando a tiempo, en forma y tiempo, y hay otras personas que se están retrasando un poco. Entonces, yo les pido a esos cinco elementos de cada equipo que alguien tome el liderazgo y que ayuden a sus compañeros, a sus compañeras a que no se queden atrás, porque esta materia es muy importante para su carrera. Tan es así
que tenemos 5 horas a la semana para que podamos estudiar precisamente esta materia de estadística. Entonces, yo pediría eh, a aquellas personas que necesiten apoyo, que necesiten ayuda, se agrupen con esos 5 y que ustedes identifiquen quién puede traer algún problema, alguna duda. Porque, repito, el día 2 o 3, no me acuerdo ahorita en este momento, pero es viernes el examen. Entonces vamos a tener que eh, tenemos que hacer precisamente eh, tener un buen entendimiento. Entonces, ahí está la primera gráfica de barras. La gráfica de barras esencialmente, si subrayan, dice que está fundamentada en la frecuencia absoluta. Y después de que tengamos la frecuencia absoluta, entonces podemos manejar variables, podemos manejar también características cuantitativas o cualitativas. Y aquí ustedes ven en los ejemplos que buscan, por ejemplo, habla de la palabra pequeño, habla de la palabra grande. Entonces, tenemos ahorita una característica específica que nos puede ayudar. Bien, ahora, de cada una de ellas tenemos que hacer un ejemplo, buscar un ejemplo. Por ejemplo, ya ahorita comentamos que pudiera ser, debe de ser un ejemplo relacionado con enfermería. Bien, la otra gráfica que vamos a ver a continuación es la 1.42, gráfica circular. Y en el caso de la gráfica circular, dice lo siguiente, consiste en representar la información en sectores circulares proporcionales a la información generada. Para producir esta gráfica, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa marca la proporción de los sectores circulares en los que se divide el círculo. Como sabemos, la circunferencia es un ángulo completo de 360 grados. Cada sector es el producto de la frecuencia relativa y de los 360 grados. Para representar la información de estudio de venta de de uniformes escolares. Por ejemplo, en una gráfica circular podemos ampliar la tabla de frecuencias con una nueva columna, denominada sector circular. ¿Por qué el sector circular? Porque precisamente tomando en cuenta el porcentaje que tiene cada una de las frecuencias, lo podemos convertir a ángulos. Esa es la idea. Esta imagen se las presenté a ustedes en la siguiente lámina que se llama precisamente, aquí la tengo, es la foto 36. En la foto 36 está exactamente lo que les acabo de leer. Y entonces también allá en la foto 36 que es la página, ya dije que era la 22, en esa página 22 está también la tabulación de un ejemplo que ya vimos nosotros aquí en clase, que se habla acerca de la talla de los uniformes, que dijimos que había 4, etcétera, etcétera. Y si ustedes se acuerdan de ese ejercicio nos da precisamente las frecuencias. Y una de las frecuencias se puede convertir precisamente agregando una columna que se llama sector circular. Esa es la que se encarga precisamente de determinar a cuántos grados equivale la frecuencia. Por ejemplo, en el primer ejemplo salió a punto 10. 10 entre 100 me da punto 10. Punto 10 multiplicado por 360 grados me da 36 grados. Entonces, a la izquierda de esta fotografía que les mandé está precisamente, ustedes lo van a hacer a colores, un círculo que tiene 360 grados y de los cuales con su transportador van a ir midiendo la cantidad de grados que nos va resultando
en ese sector circular. Y obviamente todos los ángulos, al sumarlos en la parte inferior de esa fotografía, nos da 360 grados. Puede haber, como en este caso, a lo mejor hubo cuatro sectores y los cuatro sectores tuvieron diferentes valores, grados. Uno dio 36 grados, otro dio 86, otro dio 129.6, otro dio 108, pero todos sumados dan 360 grados. Entonces aquí, este tipo de gráfica es la gráfica que se recomienda circular porque dice que nos ayuda a representar eh, la información para producir esta gráfica que está fundamentada en la frecuencia relativa. Ese es el detalle. Por eso es importante practicar la fabricación de la tabulación. La tabulación es la tabla que tenemos ahí del lado derecho en esta página. Es precisamente, voy a mostrárselas aquí en el libro. Esta es la tabulación, miren, esta que está aquí. Entonces, esa tabulación sale precisamente, primero que todo, de las frecuencias y luego hacer la división respectiva. Y eso nos va dando la frecuencia relativa. Y esa frecuencia relativa la podemos convertir con una columna adicional que le vamos a llamar, o que le llama aquí el libro, sector circular, tomando como consideración que el círculo tiene 360 grados. Muy bien. Otra gráfica, aquí también, desde luego, tenemos que buscar un ejemplo que nos pueda ayudar a poder graficar un caso que pudiera haber dentro de la carrera de enfermería o de medicina. O sea, no es exactamente enfermería. Nuestra carrera está relacionada con la medicina en general y somos parte importante precisamente como enfermeros, como enfermeras, de poder contribuir a lograr que los seres humanos tengan la salud más adecuada, más idónea. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina, espérenme un segundo porque ya me moví. Espérenme un segundo. A ver, aquí estoy, un segundo. Foto, histograma. Aquí estoy, la gráfica circular. La gráfica circular dijimos que era la foto 36, que fue lo que vimos ahorita, y corresponde a la foto, a la gráfica circular 1.4.2. Ahora vamos a ver la foto 37, que se las mandé por ahí también, y se llama foto 37 1.4.3, se llama histograma. Y ahora yo voy a ver en el libro precisamente el histograma y me encuentro con que el libro, en el histograma, ahora estoy en la página 23, en la parte superior. Aquí estoy, mire, histogramas, página 23. Muy bien. Ahora dice, el histograma, aquí lo voy a ver más cerca, dice, consiste en rectangular, eh, no, es rectángulo cuya base es la unidad en el eje horizontal, determinado por la marca de clase. Recuerden, marca de clase, que también vimos que la marca de clase era límite superior más límite inferior dividido entre 2. Eso nos da la marca de clase. Y la altura es la frecuencia absoluta de cada clase dentro del eje vertical. Es recomendable emplearla, aquí dice recomendable emplearla si la variable es cuantitativa. ¿Y qué quiere decir cuantitativo?
que estamos manejando información donde nos dan un número. Cuantitativo quiere decir que tiene un número, 10, 6.4, a lo mejor 18.5 o números enteros, 20, 50, 40. Eso es cuantitativo. Y luego dice, la barra son contiguas y se encuentran centradas en la marca de clase. Se encuentra centrada en la marca de clase. Si ustedes observan, precisamente aquí, en esta parte, cada uno de ellos indica precisamente la marca de clase y los límites, para que de esta manera podamos precisamente elaborar una gráfica, un histograma. ¿Qué es histograma? Como base fundamental, tiene que debe utilizarse la frecuencia absoluta y también se tiene que utilizar, tiene que ser cuantitativa. De acuerdo con esa información, tenemos entonces que pensar cuantitativamente en una característica de enfermería que nos pueda ayudar a hacer una gráfica. Desde luego tenemos que crear un universo. Yo recomiendo que sean entre 20, entre 30 y 40 datos mínimo para que de esa manera nos resulte efectivo la práctica en la elaboración de la gráfica. Por eso estoy permitiendo que máximo sean 5 equipos de 5. Pónganos un líder al que ustedes quieran y se distribuyen el trabajo y empiezan precisamente después a graficar, a hacer un trabajo profesional y lo van a enviar al final. Yo ahorita les voy a decir qué trabajos son, qué números tienen, aunque ya tenemos por ahí la, la secuencia. De todas maneras, cada gráfica es un trabajo. Quiero por favor que tomen en cuenta eso. Bien, la otra gráfica que tenemos es la 1.4.4 y se llama polígono de frecuencias. La 1.4.4. Ahora déjenme decirles a ustedes, polígono de frecuencias es la foto 38. Si se ubican en la página, en la foto 38, todavía ahorita, discúlpenme, porque como estoy un poco alejado de la escuela ahorita, no sé exactamente si ya tienen su libro. De todas maneras, si no lo tienen todavía, yo les estoy mandando la fotografía. Fotografía 38, 1.4.4, polígono de frecuencias. Y ahora lo vamos a leer. A ver qué dice. Polígono de frecuencia. Frecuencias dice, consiste en un polígono cuyo vértice quedan, definidos por la marca de clase cuando se grafican datos agrupados y la frecuencia absoluta de cada valor. Datos agrupados, acuérdense que esa definición la vimos también, está aquí en el libro. Déjenme localizarlo para recordar un poquitito lo que son datos agrupados. Déjenme ver dónde lo tengo. Aquí está. Datos agrupados, página 15, página 15, 1.1. Dice, cuando los datos son más de 30, de, son agrupados, aparecen como en clases, aparecen también para su estudio analítico. Cuando son menos de 20, le podemos llamar no agrupados. Entonces, esa característica del polígono de frecuencias nos lleva, hay que subrayar precisamente cuáles son las características importantes. En el polígono de frecuencias, lo voy a volver a leer, dice, consiste en un polígono cuyos vértices pueden definirse por las marcas de clase. Ojo, subrayo marcas de clase. Cuando se grafican datos agrupados y la frecuencia absoluta de cada valor. Se recomienda emplearlo para variables cuantitativas. Volvemos otra vez. Estudio, por ejemplo, de un grupo de 30 personas y se verificó, por ejemplo,
el colesterol o el ácido úrico o cualquier característica que a ustedes se les ocurra. Bien, entonces esa gráfica, como nos comenta la 1.4, la 1.4.4 se llama polígono de frecuencia. También es un trabajo por separado y requiere también que elaboramos precisamente un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, es muy importante una nota que viene aquí en su libro. Eso quiere decir, aquí miren, por ejemplo, que hay frecuencias, que hay gráficas que pueden tener una representación normal, es decir, se forma una campana de Gauss correcta, completa, o puede, por la cantidad de datos, formarse, por ejemplo, una curva que tenga dos puntos diferentes. Y entonces a ese tipo de gráfica, a esta se le llama bimodal, porque tiene precisamente dos efectos. Pero también quiero comentarles algo, que fue lo que sucedió cuando trabajamos precisamente con la estatura de sus compañeros. Vean ustedes lo que puede suceder también en alguna recolección y gráfica de datos. Puede haber, por ejemplo, una semicurva que tiene cierta deformación y bueno, pues los datos, las condiciones que obtuvimos, esa información nos arrojó una curva semi normal o nos puede también generar una curva que se le llama sesgada. En ambos casos, sesgado quiere decir que si va a un lado o se va a otro. Cuando hacemos esa gráfica, nos está indicando que hay un factor que no está permitiendo que la curva tenga una, una figura normal, que sea una distribución como la que hemos estudiado. No debemos de sorprendernos si en la práctica llegamos a encontrar curvas como estas, bimodales, normales, sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha. Pero ahí la intención fundamentalmente es de que tomemos en cuenta lo que son los polígonos de frecuencia. Aquí estoy, polígono de frecuencia. Y dice, para repasar, ese polígono de frecuencia dice, eh, consiste en un polígono cuyos vértices pueden definirse por las marcas de clase. Cuando se practican datos agrupados y la frecuencia absoluta de cada valor, se recomienda emplearlo para variables cuantitativas. Entonces, cada una de las gráficas tiene ciertas recomendaciones. Es decir, cuando vamos a graficar algo, ahora su mentalidad ya no es de elaborar una gráfica con los datos que tengo. Primero tengo que ver si mi gráfica que voy a elaborar van a ser de datos agrupados, si van a ser de características de variables que son cualitativas o cuantitativas, si me reconviene utilizar frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Ah, no, ¿sabes qué? Creo que con las características que tengo, me inclino a que tenga que ser una gráfica circular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se trata de manejar porcentajes. ¿Qué porcentaje de la población tiene esta característica? 20%, 10, 50, 100, etcétera. Ya la repasamos y entonces esa nos puede llevar precisamente a que sea de mayor utilidad. Recordemos que la estadística que hemos venido caminando desde que se pueden manejar dos tipos precisamente de información, datos agrupados, no agrupados, donde en el primer caso, cuando la muestra total, el universo, la cantidad total de información no sobrepasa 30 datos. Pero eso es, la verdad, muy, muy poco
usable. Lo normal es que tengamos que llevar a cabo estadísticas con datos no agrupados, que hablemos precisamente de eh, universos donde la muestra puede ser hasta de millones. Por ejemplo, en México, nuestra población debe andar ahorita alrededor de 200 millones. Entonces, para hacer un estudio estadístico y tratar de abarcar todo el universo, nos tardaríamos mucho tiempo, sería muy costoso y cuando tuviéramos el resultado, a lo mejor ya no nos sirve. La estadística precisamente inferencial que nos permite obtener muestreos para que a partir de esos muestreos podamos suponer que el universo tiene un comportamiento específico, necesitamos precisamente que sea efectivo, que sea económico, que sea rápido, pero lo más importante, que sea verídico, de tal suerte que las decisiones que tomen ustedes o que ayuden ustedes a personas de otro nivel en el organigrama les den la confianza de que la decisión que van a tomar en base de la estadística que ustedes están presentando tiene un soporte completo, totalmente completo. Entonces, esa es la importancia. Bien, vamos a ver la última. La última gráfica que tenemos se llama, es 1.4.5, se llama ojiva. Aquí está, miren. Aquí está exactamente, ojiva dice aquí. Y esa gráfica de ojiva, permítanme un segundo, déjenme ubico, aquí estoy, polígono de frecuencias, y aquí está la de ojiva. Precisamente la de ojiva dice lo siguiente como características importantes. Dice, ojiva consiste en unir mediante segmentos de recta los puntos obtenidos al colocar en el eje horizontal los límites superiores de cada clase y las frecuencias acumuladas absolutas y relativas en la vertical, figura 1.8, para que la ojiva comience desde el eje X hasta el último, estará condicionada por el límite inferior del primer intervalo de clase. La ojiva corresponde a la frecuencia relativa acumulada y a la correspondiente frecuencia acumulada. Entonces, como ustedes pueden observar, la ojiva precisamente es una serie de segmentos que se van uniendo precisamente a lo largo de la aportación de la información. Por ejemplo, en la parte inferior, aquí de su cuaderno, aquí viene una serie de datos. Aquí viene un ejercicio, por ejemplo, que eh, dice aquí, en el laboratorio de análisis clínicos, el químico farmacéutico biólogo validó en una semana las siguientes muestras de sangre con respecto al estudio de ácido úrico de 50 personas. En lo absoluto me molesta que ustedes tomen ese ejemplo. Pueden buscar otros ejemplos a través precisamente de su teléfono. Ejemplo, ejercicio, lo que me interesa es que practiquen, que con su computador ahorita lo hagamos manualmente. En poco tiempo vamos a aprender a utilizar algún programa que nos recomiende precisamente alguna filosofía sobre el uso de alguna herramienta para que no tengamos que estar haciendo la sumatoria, la división para obtener precisamente cada uno de los datos. Hay programas que hasta nos dan las gráficas, pero lo más importante, enfermeras y enfermeros, es que necesitamos aprenderlo a hacer. Miren, uno de los graves problemas que existe con los jóvenes actualmente es el uso sin las suficientes bases
de la suma, resta, multiplicación y división, de las cuatro operaciones básicas. Si nosotros a una computadora, una calculadora, le metemos algún dato erróneo, el resultado va a ser erróneo. Si no tenemos una concepción de aproximadamente cuántos son, por ejemplo, 12 por 12, deben de ser más o menos 144. Pregunto a la calculadora, me dice 200, caray, a lo mejor anoté mal. Y entonces, no, ya está correcto. Y lo mismo puede suceder si multiplico 1.5 por 1.5, por ejemplo. Dice, oye, ¿cuánto te da 1.5 por 1.5? Pues me debe dar una cifra de 2.25, a lo mejor con dos decimales. Entonces, si ya cuando lo hace una calculadora, tiene uno el conocimiento básico de operaciones, es muy poco probable que por la prisa, por la falta de concentración, llegue uno a cometer errores. Muy bien, entonces por lo pronto, ese es el tipo de trabajo que tenemos que hacer hoy, precisamente viernes, para este viernes que viene, porque tenemos 3 horas de trabajo y perfectamente nos va a alcanzar para que ustedes me envíen precisamente un ejemplo de cada uno. Yo les voy al rato escribir a ustedes qué número de trabajos son cada uno. Por lo pronto, me quiero despedir de ustedes recordándoles que muchos de ustedes están haciendo excelente trabajo, entregándolo en tiempo y forma. Entonces, aquellas personas que traen un poquito de retraso, por favor acérquense a sus compañeros para hacer un equipo exitoso. Por lo pronto, buenas noches, buenos días y nos estamos viendo. Hasta luego.